Hemos tenido el primer día sobre capacidades para la actualización y alineamiento de NDCs y LTEs rumbo a la COP30. Ayer hemos trabajado todo lo que es movilización de recursos para la acción y hoy estamos terminando con la quinta plenaria referente a la gobernanza y articulación multiactor para implementar los compromisos y acciones, ¿no? Entonces tenemos estos tres temas que van manejándose y aquí, como lo hicimos ayer, también quisiéramos un poco invitar a quienes han participado de las plenarias, sobre todo tuvimos ayer 2 plenarias para que nos comenten algunos mensajes claves que han ido saliendo de ellas. Entonces, en primer lugar, hemos tenido la plenaria número 3 sobre el tema de acelerando el financiamiento climático, oportunidades y estrategias en LAC. Entonces, Natasha Solís nos va a dar algunos mensajes claves. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias, Alexis. Muy buenos días a todos. Entonces, me toca darles un poco de resumen de la sesión 3. En esta sesión, ayer participaron representantes de la CEPAL, de Chile, de Costa Rica y también del Fondo de Desarrollo de la CARICOM. Conocimos un resumen del estado de las finanzas verdes en la región, donde nos han señalado algunos avances, por ejemplo, en términos de taxonomía, también en términos de gobernanza, involucramiento de los ministerios de Hacienda o Finanzas. Y luego también los representantes de los países nos han compartido como algunas experiencias, desafíos, puntos clave en materia de financiamiento climático en sus países. Se ha destacado mucho el rol de las alianzas, de la innovación financiera, el involucramiento del sector privado, mejoramiento del matchmaking entre la demanda y la oferta. Necesitamos más y mejores proyectos y en general una buena cooperación regional, un perfil regional para poder avanzar en cerrar la brecha de financiamiento climático que tenemos en la región. Y cerramos la sesión con un tipo de marketplace donde diferentes instituciones han podido presentar su oferta en materia de asistencia técnica y hemos recogido sus aportes, sus comentarios y esperamos que esto, bueno, va a estar en la sistematización también, ¿verdad? Y que también como Euroclima agradecer por los insumos que hemos recibido y les vamos a dar una respuesta al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Natasha, por contarnos un poquito. La idea es esto, ¿no? Que sea más informal, de poder contar un poco lo que hemos ido viendo en la jornada del día de ayer. Entonces, hemos visto esta primera plenaria del día de ayer y una siguiente que hubo fue sobre el diálogo entre ministerios de Finanzas y de Ambiente, ¿no? Que creo que fue muy interesante esta sesión. Como decía, siempre era casi impensable hace 15, 20 años hablar de que iba a poder haber este diálogo, cada uno estábamos trabajando por su lado. Finalmente hay todo ese trabajo y experiencias que se han dado y quisiera ver si de repente alguno de los que han participado, no sé si Jim y Marcio tienen algo que nos puedan comentar respecto a sus apreciaciones sobre este tema. Marcio, por favor, por acá te doy el micrófono. Bueno, muchas gracias. Me acerco a Jimmy por si quiere complementarme. I'll break my promise from yesterday. Yo dije que era la última vez que me verían con el micrófono, así que perdóname, pero no es mi culpa, ¿no? He sido informado ahorita. Bueno, el diálogo de ayer ha sido un diálogo muy productivo. Déjeme que venga para acá para que todos me puedan mirar. Ha sido un diálogo muy productivo, como ha dicho Alex, entre dos instituciones que quizás no dialogaban mucho hace como 10 años, 5 años, yo no sé. Conozco bastante la institucionalidad de Brasil, pero no entro en detalles. Aquí tenemos ya los colegas. Pero lo que me parece súper interesante de la sesión de ayer, primero, es reconocer de que necesitamos como estrechar lazos con el Ministerio de Hacienda, no solamente a través del Ministerio de Ambiente, porque los ministerios de Hacienda tienen una mirada bastante genérica, holística sobre el proceso de presupuestación, están de alguna manera metidos en los planes nacionales, los planes de inversión, que son exactamente los instrumentos que ya están ahí como tocando el presupuesto público, ¿no? Y la gran
tal vez el gran reto que tenemos, por ejemplo, para la implementación de LTS y NDCs es justamente cómo aterrizar estos instrumentos en el presupuesto público, ¿no? Entonces, es importante que, uno, el diálogo entre estos ministerios se estrechen, ¿no? Y me acuerdo de una vez, no voy a mencionar en qué país y todo, me acuerdo una vez que teníamos ahí también una mesa donde estaban presentes el secretario de Hacienda, el secretario de Ambiente, y estábamos en la Secretaría de Ambiente. Y el secretario de Hacienda dijo, mire, esta es la primera vez que entro en este espacio. Y el secretario de Ambiente dijo, yo jamás he ido en la Secretaría de Hacienda. Yo espero de verdad, por cuenta de la transversalidad de la agenda climática, que esas instituciones, que las agencias de gobierno pasen a trabajar más de mano una con la otra para fortalecer la gobernanza climática, porque como hemos trabajado ayer, hay un montón de instrumentos que se puede apalancar desde los ministerios de Hacienda que sirven en todos los ministerios, ¿no? Como he dicho también, la política fiscal es absolutamente transversal, envía como señales de precios. También hay temas de financiación que parten de los ministerios de Hacienda y financiación es definitivamente una variable crítica para la acción climática. Hemos visto a lo largo de todo el taller. Y bueno, no quiero extenderme más. No sé si Jimmy quiere también como complementarme. Gracias, Marcio. Yo adicionaría solamente 2 puntos. El primero, animar a seguir trabajando aún más. Tú lo has mencionado, y de hecho el panel de ayer se vio ya los trabajos que se han realizado entre esos 2 ministerios. Sin embargo, se requiere reforzar tanto por el uso de el diseño de nuevos instrumentos que aceleren el financiamiento en los sectores que son clave para nuestra región, pero también para aumentar el financiamiento. En el año 2022, el financiamiento climático en América Latina representó solamente el 4.2% del financiamiento climático global. Creo que ahí todavía nos hace falta seguir avanzando en nuevos instrumentos, en fortalecer las capacidades de los equipos de ambos ministerios para que en conjunto se puedan diseñar los instrumentos que son necesarios para poder fortalecer el financiamiento climático y al mismo tiempo también hacer los ajustes en los marcos regulatorios para que el financiamiento del sector privado también se acelere en mayor magnitud. Eso para agregar. Muchas gracias por tus aplausos. Vieron que no era tan grave poder pedirles ese favor de que nos puedan comentar en este momento. Lo teníamos todo en la cabeza, lo hemos vivido todo el día, entonces creo que no hay mucho ahí que improvisar, sino más bien recordar lo que se ha trabajado. En cuanto a las paralelas, creo que también fue bien interesante porque hubieron 4 temas. No vamos a poder entrar en detalle en cada una de ellas, pero sí mencionarlas porque creo que ha sido muy rica la conversación en estos 2 días con las paralelas, con las comunidades de práctica, porque han llevado justamente a tratar algunos temas más transversales que viene trabajando la plataforma, ¿no? Las comunidades de práctica que son clave, que realmente articulan, que van ahí al punto, como esta anécdota, ¿no? Oye, yo no conozco la oficina de Hacienda, ¿no? Yo no conozco la oficina del Ministerio de Ambiente o de Cambio Climático. Bueno, estos espacios te permiten conversar, tener un punto de encuentro, digamos, imparcial, neutro, y a partir de ahí generar estos lazos. Entonces, ayer hemos tenido, por un lado, a Articulac, a la comunidad de práctica Articulac, trabajando en la paralela D. En la E hemos tenido un tema también bastante interesante sobre la alineación de las políticas entre clima, naturaleza y desarrollo, que creo que es un tema que siempre hemos estado buscando que se vaya trabajando, que se vaya incorporando, y hoy por hoy es casi imposible no poder hablar de cambio climático y no trabajar todo el tema de naturaleza, más aún el próximo año con la COP30. En la paralela F hemos tenido sobre instrumentos y mecanismos financieros para acelerar la acción climática, ¿no? Otro punto clave también de lo que se viene trabajando en la plataforma y en América Latina como parte de lo que es la agenda de acción climática. Y un tema que también hemos venido trabajando a la par es todo el tema de transparencia, ¿no? De cómo se ha ido incorporando en todos los procesos de manera transversal el tema de transparencia, que creo que es clave también que lo mencionemos porque ha sido parte del trabajo en el primer día, pero que ha ido ya acumulando para poder el día de hoy hacer un buen resumen de lo que ha venido avanzando. Finalmente, hemos tenido también una sesión colaborativa con las comunidades de práctica de bioenergía y METLAC, ¿no? METLAC. Entonces creo que también es importante porque hemos ido aterrizando, ¿no? O sea, hemos empezado en las mañanas con temas bastante grandes,
conversando, buscando siempre la articulación, pero en la tarde hemos ido ya afinando, entrando a detalle de cada uno de los espacios y eso es lo que hemos estado buscando. Otro punto importante ayer ha sido el Open Space, ¿no? Porque 8 temas, 9, se juntaron 2 y en todas las mesas hubo personas y no paraban de hablar y hemos seguido hablando. Creo que en el cóctel yo veía, igual veía lo mismo, el mismo grupo de Open Space por rato que se unía, que se separaba, se iba a otro lado. Y es un poco lo que hemos querido buscar en estos 2 días del taller. Y entonces ahora sí queríamos un poco también comentarles sobre la agenda que tenemos para el tercer día, ¿no? Entonces, en el tercer día ahora tenemos la mitad del día para poder trabajar. Estamos haciendo este repaso. Ya le estamos mostrando esta agenda. Tenemos esta plenaria 5 que la organiza Euroclima GIZ, PNUD y Euroclima FIAP para trabajar el tema de articulación entre actores, fortaleciendo la gobernanza climática con un enfoque de toda la sociedad. Entonces creo que vemos por un lado algunos actores que tienen una responsabilidad directa y por otro lado también tenemos actores que están en el terreno todo el día y que también es necesario escuchar sus voces. También es importante, como mencionaba Marcio, también este enfoque holístico, ¿no? El que podamos ver desde diferentes miradas cómo es que podemos trabajar e impulsar la acción climática. Entonces, eso va a ser en la primera mañana. Tenemos el receso y luego vamos a pasar ya a la síntesis de aprendizajes y priorización de acciones y alianzas rumbo a la COP30, ¿no? Ya este es el trabajo que vamos a hacer todos también para un poco de lo que hemos venido trabajando y de lo que hemos planteado inclusive el año pasado ya con la hoja de ruta, ver cuáles son esas prioridades, a dónde nos vamos a enfocar concretamente, cómo vamos a llegar, cómo pensamos que debemos llegar a la COP30. Ese es el momento de poder priorizar, pero también es el momento de poder cada uno definir cuál va a ser el rol, de qué manera voy a contribuir, cómo voy a trabajar, cuál va a ser el juego que voy a tener dentro de estos hitos que queremos llevar como Latinoamérica y el Caribe. Y finalmente ya las palabras de clausura. Entonces, eso es la jornada del día de hoy. Creo que estamos bastante bien, estamos ahí, nos faltan 5 minutos para empezar. Entonces voy a pasar el video resumen de lo que es el tercer día. Si tenemos ahí, listo. Listo, tenemos entonces ya el resumen y ahora sí le doy el pase a Ana María Majano para la moderación de esta quinta plenaria. Un fuerte aplauso, por favor, para Ana María. Muchas gracias, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta última sesión y de un tema muy importante que a veces se nos queda fuera y es como algo que decimos que es importante, pero lo dejamos un poco marginado, ¿no? Y me gustó mucho el video, lo que decía es que necesitamos mecanismos, ¿verdad? Entonces, que obviamente la voluntad, la participación, pero en una de nuestras comunidades de práctica que trabajamos en la articulación público-privada, siempre insistimos en la existencia de mecanismos para participación sistemática. Entonces, y ahora en esta sesión queremos hablar de estos mecanismos con un enfoque de toda la sociedad, ¿verdad? Entonces, si pueden pasar la agenda, por favor. Tenemos una introducción y objetivos de la sesión por parte de Pablo Rojas, luego Natasha Solís de GIZ, nos va, perdón, la introducción y objetivos de la sesión por Elsa Velasco, Natasha Solís de GIZ,
nos va a comentar, bueno, ¿qué es esto del enfoque de toda la sociedad? Para que tengamos el contexto para un panel de discusión que va a ser moderado por Pablo Rojas y tenemos 4 panelistas que van a representar diferentes instancias de coordinación y participación. Y luego tendremos, en lugar de una discusión en mesa, como estamos en un grupo más pequeño aquí, una discusión abierta con base en lo que hemos conversado en el... en la sesión, en el panel y con los insumos de Natasha, y cerraremos con conclusiones de la discusión y cierre por parte de Fernando Andrade, que no lo veo por acá, pero que pues él va a hacer el cierre. Entonces, dejo a Elsa, por favor. Elsa me dijo ya que ya no era necesario presentarla porque ya la han presentado varias veces, coordinadora del programa Euroclima en la Fundación Interamericana, Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas. FIAP, Elsa, muchas gracias. Muchas gracias, Ana María. Y sí, la verdad es que tenemos un nombre muy largo. La próxima vez FIAP yo creo que ya estamos en casa todos. No es necesario. Muchas gracias a todos. Bueno, ya estamos muy cerquita. Me encanta ver que todavía tenemos un buen público, que no nos hemos resistido esa media horita antes y que el cóctel de ayer pues, nos ha dejado con energía todavía para hoy. Entonces, vamos allá con esta siguiente sesión. Como ya hemos venido introduciendo en la plenaria del primer día, con la articulación multinivel, la importancia de que estén todos los aspectos, ¿no? No solamente podemos pensar que tenemos que trabajar con el sector público, hay que contar con el sector privado, hay que contar con la academia, que ha sido subrayado que en muchas ocasiones se nos está olvidando, y por supuesto los miembros de la sociedad civil, porque el enfoque climático tiene que ser transversal y tiene que ser multinivel y multiactor. Entonces, para ello, como ya hemos venido introduciendo en la sesión, el objetivo va a ser discutir cuál ha sido el avance que tenemos en la región de América Latina y el Caribe en el desarrollo de mecanismos de gobernanza, y subrayo esta palabra, no mecanismos de gobernanza, para que podamos implementar el enfoque de toda sociedad, de Whole Society Approach, y en la acción climática, y que podamos ver qué necesidades, qué oportunidades, qué lecciones aprendidas y cómo podemos fortalecer el involucramiento de los diferentes actores cara a las NDCs, las LTS, los NAPs y otros instrumentos que tenemos para la gobernanza. Con ello, tenemos 3 objetivos específicos que queremos cubrir en esta sesión. Conocer las experiencias de la región para la creación de estos mecanismos de participación de autoridades sectoriales y grupos de sociedad civil, sector privado en la planificación. Y subrayo de nuevo también planificación, porque hay que contar con ellos desde el inicio, no involucrarlos más adelante cuando ya tenemos una estructura diseñada. Y cómo estos instrumentos de política climática pueden tener un impacto en la región. Discutir también la efectividad de los esfuerzos actuales, ¿no? ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué tenemos que mejorar? ¿Y cómo podemos hacerlo? En esta articulación entre actores para que haya mayor apropiación y que tengamos también un mayor compromiso de toda la sociedad en el logro de las metas climáticas. Porque, de nuevo, insisto, no podemos dejar fuera a todos los miembros de la sociedad. Tenemos que pensar que si no contamos que el problema climático es de uno mismo, no vamos a poder avanzar con él. También queremos identificar las barreras, cómo podemos tener una mejor articulación y cuáles son las buenas prácticas que tenemos que aportar. Y por último, identificar necesidades de fortalecimiento para mejorar, porque aunque hagamos cosas bien, siempre las podemos hacer mejor. Y no quiero tomar más tiempo, sí me gustaría presentar a la colega de GIZ, que va a estar a cargo de la siguiente sesión, que es Natasha Solís, coordinadora del componente de gobernanza climática para GIZ Euroclima. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias a todos por la oportunidad también de presentar aquí un poco el contexto. Y yo quisiera iniciar diciendo que obviamente hemos podido observar que las sesiones están como entrelazadas. O sea, lo que hemos estado discutiendo ya en la sesión sobre la articulación multinivel, lo que hemos estado discutiendo también ayer sobre las conexiones entre biodiversidad, naturaleza, clima, ¿no? Eso tiene todo que ver también con el tema que vamos a tratar en esta sesión, que es el Whole of Society Approach. Y también los que trabajamos en América Latina, pues hemos podido observar cómo a lo largo y ancho de la región en los últimos 10, 15 años se ha venido creando una cantidad enorme, ¿verdad?, de mecanismos, de comités, de mesas,
Y yo creo que realmente vale la pena reflexionar un poco sobre la medida en la que estos mecanismos realmente nos han ayudado o no de involucrar de la mejor manera a los distintos actores de la sociedad que necesitamos para una acción climática efectiva. Y también sabemos que justamente nuestras sociedades marcadas por fuertes desigualdades, por una participación política todavía bastante limitada de algunos grupos, pues estos mecanismos también presentan oportunidades, pero tienen que ser diseñados de una manera que les permita en realidad realmente pues a los grupos pero más vulnerables ser aprovechados, ¿no? Eso como un preámbulo. En realidad, ya he adelantado algunas cosas que todavía les voy a decir en lo que he preparado. Sin embargo, me pareció importante. Asimismo, también me parece importante que nos referimos también siempre al Acuerdo de París, que es nuestro punto de partida, que es nuestra meta, que es nuestro marco para la actuación. Y en este sentido, quisiera aquí iniciar citándolo, y el Acuerdo de París considera que las partes deberían respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. Así que reconocemos que la consecución de objetivos ambiciosos en materia de política climática requiere de la aceptación pública, la voluntad política y el desarrollo de capacidades dentro del gobierno y la sociedad. Y el enfoque de toda la sociedad implica integrar a las diversas partes interesadas en múltiples niveles y en varios sectores. Y en la práctica esto significa por lo menos dos cosas. Por un lado, un análisis serio, riguroso de los procesos económicos, culturales, sociales, con el propósito de comprender por qué algunos grupos son más vulnerables que otros y cuál es el papel de la gobernanza de los territorios sobre las vulnerabilidades diferenciadas. Y cabe mencionar, y yo creo que aquí todos lo sabemos, que la vulnerabilidad y los potenciales riesgos asociados con el cambio climático no solo son el efecto de distintas tipologías de amenazas, sino también de las características sociales, culturales, económicas y políticas en su respectivo contexto. Y por otro lado, se deben incorporar nuevos actores y profundizar el compromiso con los ya existentes hasta que todos los sectores y actores relevantes estén activamente involucrados y capacitados para asumir la acción climática. En todos los casos, los gobiernos deben considerar la adopción de acuerdos institucionales pertinentes a sus circunstancias nacionales. Estos acuerdos, como hemos visto aquí ya, son políticas, mecanismos, procesos formales e informales utilizados para gestionar las acciones, ejecutar decisiones y coordinarse con los demás. Entonces, es clave tener en cuenta que un enfoque de toda la sociedad implica tres tareas sustantivas: diferenciar las necesidades y competencias de los diversos grupos de interés, reconocer estos grupos independientemente de su grado de organización y asegurar su participación efectiva en la búsqueda de un acuerdo generalizado sobre los objetivos climáticos y los medios para alcanzarlos. Y al final, hemos estado hablando mucho de los mecanismos, de las políticas, de los arreglos institucionales, pero ¿para qué nos sirven también? ¿Para qué nos sirven en el fondo? Y seguramente aquí nuevamente surge el tema de la confianza. Nos sirven para crear confianza y credibilidad. Entonces, a la hora de elaborar mecanismos de participación, es esencial tener en cuenta las prácticas que fomentan la confianza mutua, la sostenibilidad y la co-creación, por ejemplo, como la adaptación a las necesidades y prioridades de los diferentes grupos, el reconocimiento del valor de sus contribuciones, el mantenimiento de una comunicación coherente y el cumplimiento de los compromisos adquiridos. La confianza es un elemento fundamental para generar un cambio sostenible. Una participación seria y válida, así como el compromiso de la inclusión de los diferentes grupos, toma tiempo. Lo sabemos, estos procesos pueden ser lentos, pero son indispensables. Y los procesos políticos y la gestión de proyectos deben adaptarse a las preocupaciones y a la contribución de los diferentes grupos. La apertura o el grado de apertura dada, el tiempo y los recursos invertidos en la co-creación de un proyecto
o de una política acelerará en gran medida el cambio deseado o la aceptación de la sociedad a los objetivos o de los objetivos acordados. Entonces debemos evitar enfoques unilaterales que estén sujetos a intereses individuales o a cambios en cargos políticos. Y en este sentido, siempre me gusta también destacar que es posible simultáneamente fortalecer la acción climática y las prácticas democráticas. Y en suma, y eso también creo que fue Francisco Macié que lo dijo el primer día, y quiero hacer eco aquí a este hecho, que las personas están en el centro de la lucha contra el cambio climático. No existe una sola vulnerabilidad y por ende no existe una solución única. Necesitamos una gobernanza que se defina por el apego a cualidades como la transparencia, la rendición de cuentas, el profesionalismo y la capacidad de las instituciones públicas, que promovamos valores de equidad, justicia, respeto a los derechos humanos, así como el reconocimiento del papel de cada parte interesada, teniendo en cuenta que solo la sociedad en su conjunto puede promover un cambio sostenible. Para eso nos sirve el enfoque de toda la sociedad. Muchas gracias. Y muchísimas gracias, Natasha. Creo que ha sido muy inspirador escucharte y además recordar que este enfoque de toda la sociedad es parte de ese marco de compromisos que han adquirido nuestros países con el Acuerdo de París. Así que muy bueno volver a tomar esa base. Entonces, obviamente no podíamos tener un panel con todas las instancias, con todos los sectores, con todos los tipos de actores que implica este enfoque de toda la sociedad, pero sí un panel para discutir qué está pasando en la región, en la inclusión de diferentes actores, en la creación de mecanismos para la participación efectiva de diferentes actores. Y entonces quisiera invitar a Pablo Rojas, coordinador regional de políticas y diálogos del programa Euroclima en la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, quien va a moderar este panel y presentarnos a nuestras panelistas. Sí, mil gracias. Buenos días a todos y todas. Y tengo el gran gusto y el gran honor de moderar un panel con 4 mujeres con diferentes contextos, diferentes países, diferentes sectores. Y bueno, justamente creo que viene muy bien, ¿no?, cerrar el taller Let's Slack, donde hemos hablado de cosas tan relevantes, justamente con una sesión que creo que nos ayuda a englobar. Por favor, si nos van acompañando la señorita Franci Cañas. Franci es asesora en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP en Colombia, el Departamento Nacional de Planeación. Ella es ingeniera industrial con maestría en gerencia ambiental y cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando desde sectores públicos y privados. La segunda panelista que le voy a pedir que nos acompañe es Luzmila Huatatoca, a quien conocimos justo ayer, donde también participó en el conversatorio posterior al documental. Luzmila, bienvenida Luzmila, ella es lideresa indígena de la nacionalidad quichua, vive en el cantón de Archidona, en la provincia de Napo del Ecuador, y actualmente es dirigente del Centro Quichua del río Guacamayos. Nuestra tercera panelista es Kelly Guevara. Bienvenida Kelly. Kelly representa a UNICEF de América Latina y el Caribe y ella es oficial del involucramiento de la niñez y la juventud de la acción climática. Desde hace más de 10 años, Kelly aboga y lidera proyectos para la niñez y por la niñez y la juventud en diversos espacios de acción climática, ambiental y biodiversidad. Y bueno, ha estado involucrada en diferentes espacios internacionales. Actualmente está muy enfocada en apoyar la COP16 en Cali,
en los temas de fortalecimiento y dándole voz a la niñez y comunidades vulnerables. Y nuestra cuarta panelista, conocida por muchos de nosotros, Joana Guzmán. Joana, bueno, ya había participado también anteriormente en el taller, pero con gusto la vuelvo a presentar brevemente. Ella es coordinadora nacional senior de acuerdos voluntarios de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático de Chile. Es ingeniera civil ambiental y cuenta con más de 15 años de experiencia en temáticas de sostenibilidad y acción climática. La dinámica de este panel, vamos a tener una primera ronda donde les voy a hacer unas preguntas específicas a cada una de las panelistas. Les voy a pedir a las distinguidas panelistas ser breves y apegarse a los tiempos. Entonces tenemos un máximo de 5 minutos para esta primera ronda y después vamos a pasar a una segunda ronda con una pregunta que es la misma, ¿no? Para todas. En esta primera ronda vamos a tener preguntas específicas. Y me gustaría empezar contigo, con Franci. La consulta, si me pueden ayudar también con la próxima diapositiva, por favor. La consulta sería entonces cómo se articulan en Colombia las políticas y las acciones de diferentes ministerios para la definición e implementación de las metas climáticas. Bueno, buenos días para todos y muchas gracias al SLAC por la invitación al Departamento Nacional de Planeación de Colombia para ser parte de este taller. Pues básicamente digamos que se vio la necesidad de establecer un marco de gobernanza climática a partir de los impactos que tuvo el fenómeno de La Niña en 2011 y de aquí parte la definición de la estrategia. ¿Más duro? ¿No me escuchan atrás? Ya. Se definió entonces la estrategia institucional para la articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático, que es la sombrilla de la gobernanza climática en el país, y de allí entonces para empezar como a definir el mecanismo de articulación y coordinación se definió el Sistema Nacional de Cambio Climático llamado pues CISClima, en donde digamos se busca articular a todos los actores relevantes en la acción climática y también los diferentes niveles de política tanto nacional como territorial y local para coordinar digamos, estas definiciones, necesidades, oportunidades, proyectos y estrategias que se dan alrededor de todos los niveles. Se tienen dos mecanismos de articulación y coordinación, que es la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, que busca establecer y unir esas visiones de los diferentes sectores para el establecimiento de política pública en términos de cambio climático, y a nivel territorial entonces se definieron los nodos regionales de cambio climático. La comisión intersectorial está compuesta por los 7 sectores identificados como principales, que son agricultura, transporte, hacienda, ambiente, energía, comercio y relaciones exteriores. Y entre ellos pues se define e implementa las acciones tanto de mitigación como adaptación al cambio climático. Esta instancia es muy importante porque también establece otros mecanismos de acción a través de comités técnicos y grupos de trabajo para poder articular a los sectores, pero también a los niveles de decisión, tanto local, regional, a la comunidad en general y a la sociedad civil. Entonces, ya en la parte territorial, la definición de los nodos regionales, lo que hace es dividir el territorio nacional en 9, digamos, agrupaciones y nodos que buscan también establecer los espacios de discusión, de articulación de todas las necesidades, oportunidades y los proyectos que se están dando a nivel de territorio, para eso poderlo llevar a las instancias, a la comisión intersectorial para la toma de decisiones. La SIC entonces también sirve como, bueno, la Comisión Intersectorial de Cambio Climático, la conocemos como la SIC, y es el escenario de socialización también de instrumentos de política con enfoque diferencial, y es allí, por ejemplo,
que otros ministerios que no hacen parte de esos 7 sectores participan también socializando esas estrategias que le aportan al alcance de las metas climáticas de manera transversal o directa. Por ejemplo, la estrategia de transición justa de la fuerza laboral, que es liderada por el Ministerio de Trabajo, que si bien no está dentro de ese listado que yo mencioné ahorita, sí hace parte y participa con voz dentro de los espacios de la comisión. La comisión entonces tiene 4 comités, un comité técnico que sesiona antes de sesionar la comisión intersectorial y es donde se dan las discusiones técnicas para que cuando se llegue ya a la comisión pues se lleguen con, digamos, unas posiciones establecidas. Algo también crucial del comité intersectorial es que quienes participan son los tomadores de decisiones de alto nivel, entonces aquí están los ministros o sus delegados con esa condición de que quien se delegue tenga el poder de toma de decisiones y pues digamos que se lleguen a acuerdos allí. Está también el Comité de Información Técnica y Científica de Cambio Climático, que busca coordinar las acciones relacionadas con la producción, comunicación y gestión de información técnica y científica que apoye la toma de decisiones para que ésta sea informada. El Comité de Asuntos Internacionales y también el Comité de Gestión Financiera, que es un comité muy importante para lograr llevar esas acciones a realidades. Este comité es liderado directamente por el Departamento Nacional de Planeación y establece esos espacios de articulación entre el sector financiero, todo el ecosistema financiero, el sector privado, las comunidades y busca garantizar el flujo de los recursos financieros públicos y privados y también de cooperación internacional. Este comité es el encargado de la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático y, digamos, como de las acciones que realiza, aparte pues, de la definición de mecanismos, también es la definición de los espacios, como el espacio de las finanzas para el clima, que se realiza anualmente, iniciando en 2015, y es un espacio de articulación y dinamización de ese ecosistema financiero, pues para que todos se puedan integrar y mostrar como esas necesidades que se tienen. Y respecto a los nodos regionales, que ya la territorialización, también se tienen otros actores que no se tienen en la SIC, como sociedad civil, representantes de comunidades, NARP, consejos territoriales de gestión de riesgos de desastres y los institutos de investigación y parques nacionales naturales. Gracias, Franci. Y gracias también porque creo que nos has puesto de forma bastante más concreta y aterrizada a nivel país justo lo que nos mencionaba Natasha, ¿no? O sea, la creación de diferentes mecanismos y diferentes espacios de gobernanza, multiactor, multinivel, intersectorial, etcétera. Y desde ya, claro, la siguiente pregunta que nos vas a responder hasta la siguiente fase o la siguiente ronda, pero para que lo vayas también un poco pensando es, bueno, y a partir de toda esta institucionalidad y estos espacios existentes, ¿cuáles serían, por un lado, algunos casos como exitosos, de que uno diga, sí, esto es un elemento que podemos utilizar, incluso exportar a la región, pero cuáles también son esos desafíos, ¿no? Porque tanta articulación y tanta coordinación, y creo que todos los aquí presentes lo sabemos bien, también implica grandes retos, ¿no? Entonces, bueno, para ir pensando también en esa siguiente pregunta, pero me gustaría ahora darle la palabra a Luzmila. Y Luzmila, queremos saber, como representante que eres de pueblos y de nacionalidad indígena en el Ecuador, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos espacios de gobernanza a nivel nacional con el Estado y qué recomendaciones también darías al respecto? Buenos días con todos. Bueno, en mi país, uno de los que tenemos un punto muy importante ha sido el Mesa de Trabajo de RedMás, que es una mesa en la cual articula a todos, pueblos y nacionalidades, empresas, sector académico, mujeres y juventud. Ese ha funcionado, hoy justamente estamos ya en la 4ª mesa de RedMás, en la cual nosotros participamos tanto de las organizaciones más grandes y también de las comunidades bases. En ese, como comunidad Río Guacamayo, ha participado y somos parte de la mesa en la cual sí tenemos incidencia
en el tema de los cambios climáticos. Es una mesa que se trata de eso. Entonces, ese fue creado ya en el año 2012 y entonces ahí tenemos, es el único espacio que se tiene. Y tanto a nivel de la Amazonía tenemos otro grupo que es el Grupo GRIA, que está conformado por todos los que son de la Amazonía ecuatoriana. Igual, también esa mesa también está articulada a la mesa Red Más. Entonces, es un espacio en la cual nosotros tenemos esa oportunidad de decir qué es lo que queremos exponer de las que somos de los territorios. Entonces, es un espacio muy importante que también sí liderado por el Ministerio del Ambiente, en la cual también vimos que en esta cuarta mesa se está articulando a todos los ministerios porque es necesario que todas las partes estemos incluidas dentro de esa mesa. Muchísimas gracias, Luzmila. Y bueno, en este mismo sentido, entonces me gustaría pasar con nuestra siguiente panelista, con Kelly. Como les indicábamos, Kelly es representante de UNICEF y trabaja con temas de niñez y juventud. Y bueno, justamente la consulta que queríamos hacerte, Kelly, es, sabemos que UNICEF ha realizado un análisis de la forma en la que están priorizando los derechos y las necesidades de la niñez en diferentes políticas climáticas, tanto a nivel global como a nivel regional. Y quisiéramos saber un poquito de los resultados de este estudio y cómo los interpretas de tu parte. Bueno, muchísimas gracias. Y solamente quiero tomarme 10 segundos ahí, si todos los asistentes pueden cerrar sus ojos y recordar en su niñez el mejor momento cuando eran niñas y niños. ¿Quiénes estaban ahí? Probablemente sus padres, estaban en el colegio. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban jugando? ¿Estaban compartiendo? Abran sus ojos. A veces la mejor experiencia de una niña o un niño se está dando en este momento y se está dando interrumpida por la crisis climática. A veces solamente dura 10 segundos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay muchas amenazas climáticas día tras día que están pasando a nuestras niñas y niños en toda América Latina y el Caribe. Dentro de este contexto es de que vamos al análisis de las NS. Y es de que las NS es un tema bastante complejo de entender, inclusive para los mismos adultos. Desde UNICEF, justamente hace una semana hemos lanzado un booklet que es un documento atractivo para poder conversar sobre ese tema tan técnico con nuestras niñas y niños, adolescentes y jóvenes. Es muy dinámico, tiene mucha diversidad, es apropiada para ellos. ¿Por qué? Porque no podemos dejarlos atrás. Así como todos ustedes alguna vez fueron niños y niñas, es el compromiso que tenemos que ir elevando. Entonces, les invito mucho a poder tener en cuenta este documento para que más a fondo les puedan explicar la parte del análisis, que es el NDC Child Platform. Ustedes pueden googlearlo. Es una plataforma global que analiza las NS en todo el mundo. Y en el caso de América Latina, tiene mucha más especificidad en los rankings en los cuales ocupa cada país. Por ejemplo, hay países que están mucho más avanzados en la inclusión de la niñez y los adolescentes en diferentes partes de sus NS y hay otros que no tanto. Por ejemplo, Perú, que es uno de los países creo que anfitriones también con la LEXRAC, está casi como que en un 30% para abajo. Panamá, que es un país que poco a poco está creciendo mucho más este ámbito, está como que del medio para adelante. Entonces, no les quiero decir quién está en el primer lugar porque les quiero invitar a que puedan leer el documento porque es muy simple, es muy rápido, es un tablero global que tiene toda la información. Pero más allá de los puestos de los países, ustedes les dan clic a su país y van a ver más de 20 indicadores de cómo incluir a la niñez y a la juventud. Es decir, por ejemplo, en algunos casos los ponemos como agentes de cambio dentro de la NS o algo mucho más simple, ¿están mencionados en la NS?
Si no están inclusive mencionados, pues menos trabajo va a haber más adelante en el área de transporte, en el área de energía, en el área de agricultura, etcétera. Entonces, los indicadores justamente nos hacen a llegar a ello. Desde una parte de expertise de UNICEF con sus aliados, hemos podido trabajar este proceso para que las nuevas también NDCs que ahora se están construyendo, por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Perú y en otros países más, Grenada también, puedan incluir las niñeces y juventudes. Y en ese sentido puedan tener indicadores que les permitan a ustedes poder elevarlo, porque esta no es solo una responsabilidad del Ministerio de Ambiente, eso también es responsabilidad de todas y todos, porque cada uno de ustedes ya pertenece a grupos técnicos multisectoriales en cada país para poder, desde nuestro lado, observar, analizar o recomendar al gobierno de cómo incluir las NDCs. No me quiero extender más con ello, pero seguimos con esto. No, muchísimas gracias, Kelly. Creo que, bueno, y gracias también por la reflexión inicial. Creo que estuvo muy interesante. Y bueno, creo que hemos visto también una diversidad y justo es el tema, ¿no? Del panel del Whole Society o todos los actores de la sociedad, porque hemos pasado por grupos vulnerabilizados, grupos que normalmente no tienen tanta voz y también cómo integramos por medio de espacios de articulación como los que nos mencionaba Franci, toda la diversidad en la gobernanza, ¿no? Y en ese sentido, quisiera darle la palabra a nuestra cuarta panelista, Joana. Joana es miembro también de la comunidad de práctica de Articulac, de Articulación Público-Privada para la Acción Climática en América Latina. Y quisiéramos preguntarte, Joana, y pedirte si puedes compartir un poco a ti con las demás personas de la plenaria. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones o de las lecciones aprendidas de este involucramiento ahora enfocado con sector privado? Porque, bueno, tal como mencionábamos en algunas de las paralelas en los días anteriores, hay un consenso en que casi todas, o si no todas, las NDCs de la región hablan del sector privado, reconocen la importancia del sector privado y sin embargo no, muchos países no tienen todavía claro cómo involucrar el sector privado, ¿no? Entonces, y eso es algo que se ha trabajado a lo largo de varios años en la comunidad de práctica. Entonces quisiéramos darte la palabra. Gracias. Gracias a ti, Pablo. Buenos días a todos y a todas. Siempre es un gusto poder compartir la experiencia que llevamos a cabo a través de nuestra comunidad de práctica Articulac. Agradezco también la oportunidad de estar con estas lideresas. Gracias, Kelly, por hacer esa remuneración hacia la niñez y con ello también poder enfatizar que en la actualidad hay que valorar la experiencia. Y ese es un poco el corazón que tiene nuestra comunidad de práctica. Esta comunidad de práctica es una iniciativa conjunta entre Euroclima, GIZ, Let's Lac e INCAE. Nace en el año 2018 con un fuerte apoyo de la oficina, la división climática del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, la Agencia de Sostenibilidad Energética, y cuenta en la actualidad con más de 70 organizaciones de 15 distintos países. El objetivo principal de nuestra comunidad es, de alguna manera, poder promover esa articulación, esa alineación público-privada para poder lograr los objetivos planteados en los compromisos globales que tiene cada uno de los países, así como los objetivos de desarrollo sostenible. Es importante señalar que no es una comunidad del sector privado. Nuestra comunidad involucra miembros de la sociedad civil, del sector público y del sector privado. Por nombrar alguno de ellos, Fundación Popular en República Dominicana, Aliarse en Costa Rica, Transporte Eficiente en Argentina, Chile Alimentos, Chile Carne en Chile, entre otros. Promovemos mecanismos de participación que tienen 4 grandes ejes. El primero de ellos dice relación directa con la formación de capacidades. Lo hacemos a través de instancias en donde recogemos las necesidades, hacemos talleres virtuales, hacemos talleres abiertos y mediante ellos promovemos el diálogo.
Tenemos también un segundo eje que está directamente relacionado con la asistencia técnica. Se han generado muchas instancias de intercambio entre países. Se ha promovido el trabajo, por ejemplo, en apoyo para el plan de financiamiento de la Nama de Café en Honduras, la estrategia de financiamiento de economía circular en Uruguay, o como el fortalecimiento que está dentro de la institucionalidad de las políticas climáticas en Chile puede apoyar también a Ecuador. Dentro de el tercer eje está la generación de conocimiento. Y aquí hay un punto muy relevante a destacar. Generamos guías, documentos de política, infografías, pero también con el trabajo que realiza cada uno de sus miembros. Es importante mencionar algunas de las guías de involucramiento del sector privado en la formulación temprana de las contribuciones nacionalmente determinadas, algunos policy briefs asociados directamente a la adaptación al cambio climático, que permiten también considerar las soluciones basadas en ciencia, así como otros documentos específicos. El tercer eje fundamental está dado en la promoción. Normalmente hay un fuerte proceso de difusión que realizamos con cada uno de los miembros. Y no quiero dejar de destacar capacitaciones específicas. Hemos tenido capacitaciones específicas en talleres de negociación, en donde hemos aprendido también la creación del valor compartido, así como la generación de estudios de caso. No quiero dejar de mencionar el estudio de caso del Programa Carbono Neutral de Costa Rica, el mercado de carbono en Colombia y, por qué no decirlo también, el instrumento acuerdo voluntario en Chile. Con todo eso quiero decir que hay resultados durante todos estos años. Imagínense que nuestros documentos técnicos de generación han sido vistos por más de 1000 personas y han sido descargadas más de 3000 veces. Y esto ha generado, tal como lo señalaba Pablo en su consulta inicial, y era necesario para mí este contexto, aprendizajes. Desde dos focos. Uno, desde la articulación público-privada, y otro, desde la operación propia de la comunidad de práctica. En una de las mesas ayer de los espacios abiertos se hablaba de el entendimiento de este lenguaje común. Nosotros desde la génesis de la comunidad de práctica visualizamos que era la base. Y cuando hablamos del lenguaje común es desde el tecnicismo de los expertos climáticos hacia el sector privado, así como del entendimiento de los expertos climáticos en la logística, en la operación propia de los sectores productivos y empresas. Es el reconocimiento de la importancia del sector privado para la planificación temprana, pero lógicamente también para la implementación. Creemos que es fundamental para la formulación de metas y el fortalecimiento o la ambición en estas políticas de acción climática. Creemos también que la alineación, el intercambio, la formación de competencias y capacidades es la base para poder transferir de manera adecuada y eficiente. Esto principalmente desde la articulación público-privada. Sin embargo, desde la operación nos parece que la experiencia de la comunidad, del sentido de comunidad, es el corazón. Lo conversaba en la mañana, en el desayuno, con uno de los miembros de la comunidad de práctica. Me decía que nuestra instancia, nuestra comunidad, ha permitido ese apoyo que necesita. Ha recogido a través de ella las herramientas para sus propias formulaciones en su país, pero también para sentir que lo que está siendo valorado por sus pares. Y eso es realmente relevante,
muy relevante. En la comunidad de práctica, todos somos expertos. ¿Por qué? Porque lo hacemos sentir, saber y transferir. Con los mismos expertos de nuestra comunidad, generamos esos documentos que yo les mencionaba, documentos que son de mucho valor, y lo hacemos de manera desinteresada y valórica y gratuita, porque acá, si bien es cierto, representamos organizaciones, pero principalmente somos personas. Y eso también es un aprendizaje desde porque no todos vamos a la COP a negociar, pero sí van representantes de nuestra comunidad de práctica, por ejemplo. Y cuando van, hay instancias en donde nos involucran. Hay instancias en donde se reconocen las necesidades y prioridades de nosotros. Y después se genera un documento resumen que se transfiere a los miembros y los miembros a sus organizaciones en sus respectivos países. Y finalmente, quiero destacar la evolución positiva que hemos tenido, porque partimos desde la convicción, y aquí quiero decir, todos los sectores productivos en la región no son homogéneos, son heterogéneos. Depende de la realidad, el tamaño, las necesidades. Sin embargo, a pesar de ello, hemos encontrado una alineación y una estructura común que nos ha permitido seguir avanzando y seguir creciendo, con la buena noticia que nos comunicaron ayer y que incluso vamos a tener 2 años más de continuidad, en donde esperamos también sumarán nuevos miembros que enriquezcan el trabajo que hemos desarrollado a la fecha. Gracias, Johanna. Más bien me gustaría comenzar contigo, Luzmila, para darte la palabra en esta segunda ronda. Y la pregunta, Luzmila, es ¿cuáles recomendaciones darías a otros países también, basado en tu experiencia, que quieran hacer espacios donde se le dé voz justamente a estos pueblos históricamente vulnerabilizados, ¿no? ¿Y cuáles son esos desafíos también que puedes visualizar? Bueno, una de las recomendaciones que daría en este sentido es que los espacios que sean creados desde las necesidades de las comunidades no nos vengan a imponer cosas que ya hacen en las mesas. En el caso de Ecuador fue algo muy llamativo porque a nosotros nos tomaron en cuenta desde un inicio. Por eso ese espacio de mesa de trabajo, además, es un espacio muy robusto. Entonces, lo que deberían de hacer es eso. Las cosas se deben hacer desde la base, porque nunca funciona lo que hacen desde arriba. Entonces, esa es una recomendación que día a día hacemos nosotros para mejorar. Y otro sería un desafío muy grande, es el involucramiento de todo el sector, tanto niñez, juventud y las mujeres. Muchas veces los pueblos y nacionalidades sí tenemos una estructura en la cual no se toma en cuenta mucho, sí, la participación de las mujeres, niños, los grupos vulnerables como los abuelos, no se toman en cuenta, porque hay bases estructuradas que nos hacen ese impedimento, pero hoy en día estamos trabajando en eso, cambiar ese estigma para que todo sea involucrado, tanto las voces de las mujeres y niños dentro de las organizaciones también sean tomadas en cuenta. Pero es un desafío muy grande, porque no digo que de aquí en un año vamos a lograr, tenemos que pasar décadas para poder nosotros que esos desafíos sean visibilizados. Hoy en día nosotros como comunidades igual en todos los campos que estamos gestionando, estamos haciendo eso. Ver que todos los grupos seamos beneficiados de alguna manera, porque el beneficio en sí llega para todos. Pero en la toma de decisiones también seamos nosotros, nuestros votos sean alzados. Porque muchas veces nosotros sí llegamos a una instancia en la cual sí nos toman en cuenta, pero en la toma de decisiones no somos tomada en cuenta. Entonces, es un desafío muy grande en la cual esperemos que de aquí, en otras mesas o en otras instancias, poder decir sí, nuestras voces sí son tomadas en cuenta y somos parte de esa decisión.
Gracias. Kelly, misma pregunta. Enfocada en desafíos y enfocada en oportunidades que visualizas para la región también. Sí, bueno, yendo por el lado de las oportunidades, la parte más positiva, es de que actualmente, pues, debido a la gran fuerza de las organizaciones juveniles, sobre todo, que van escalando en distintos tipos de políticas climáticas, por ejemplo, ya algunos países saben, no sé, como por ejemplo Chile, México, República Dominicana, que tienen negociadores jóvenes dentro de las delegaciones oficiales de gobierno. Entonces, hagamos que esta oportunidad de que también y por el lado de Juventudes voy, que los jóvenes también puedan ser parte de los procesos de fortalecimiento de la gobernanza climática. Que sean jóvenes no significa que no tengan algo que aportar. Es nuestra responsabilidad también como adultos poderles darles una oportunidad de aprender, poderles darles una oportunidad de compartir, de escuchar, porque todos tenemos algo que aprender día a día. Y dentro de la gobernanza mucho más. Para ello, hay, como mencioné, hay delegaciones que ya tienen juventudes, pero hay otras que aún no. Y es que podemos seguir abriendo campo. Por otro lado, dentro de la posición nacional de un país ante las negociaciones de la COP, ya hay países que hacen consultas más abiertas, consultas más específicas, como también inclusive con pueblos indígenas, que es como debería ser. ¿Por qué? Porque también los pueblos indígenas tienen diferentes tipos de perspectivas. No podemos hacer una consulta participativa en general, mezclando a todos como si fuera un saco. No, porque cada grupo tiene sus diferentes tipos de reflexiones. Y eso también veámoslo como una oportunidad. ¿Cuáles son los procesos ahorita actuales de gobernanza en los cuales podemos abrir espacios para las juventudes? Por la parte de desafíos, definitivamente es el financiamiento climático, que tanto hemos conversado en estos días, porque sí, los jóvenes no están en el mismo nivel salarial que todos los adultos tienen. Y eso inclusive lo estamos viendo ahora con la COP más cercana, la 16 en Colombia. Colombia tiende a ser un país mucho más accesible en temas financieros para poder viajar, para poder hospedarse, alimentación, etcétera. Pero ¿saben cuántos jóvenes atrás de nosotros están que nos tocan y tocan la puerta? Por favor, ayúdennos a poder tener una voz dentro de la COP. Ayúdenos a trasladarnos hasta allá. Nosotros estamos acreditando a más de 30 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la zona azul de la COP de Cali. Y esto ha sido un trabajo muy fuerte para poder justamente tumbar ese desafío y darles la oportunidad. Pero solo se hace si también hay cooperación, si hay financiamiento, si hay, sobre todo también importante, la parte del gobierno, si el gobierno también da apertura, porque no solamente se trata de que ellos se muevan hasta allá, que hagan todo el esfuerzo para poder expresar sus reflexiones, sino también que sean escuchadas por sus autoridades. Si en su casa no les escuchan, imagínense en otro país. A veces en otro país pasa que son más abiertos que en tu propio gobierno. Entonces, sigamos cooperando hacia ellos, sigamos creando mejores espacios de involucramiento de las juventudes. Y sobre todo, finalmente, hagamos de que la meta del 2030, que está ya acá a menos de 6 años, pues podamos tener en esta mesa un Let's Lack con más jóvenes que puedan darnos muchas más sus experiencias ante la crisis climática. Gracias. Gracias, Kelly. Más bien, traigamos el micrófono para acá porque es que aprovechando que Kelly mencionó Cali y que mencionó Colombia, creo que para muchos países de la región Colombia es pionero y es un país al que visualizamos con muchas fortalezas. Y una de estas fortalezas también es que ha sido pionero en crear muchos de estos espacios y justamente ahora enumeraste varios de ellos. Y sin embargo, también cuando uno trabaja de cerca con Colombia se da cuenta de los enormes desafíos que sigue teniendo el país, ¿no? Entonces, justo en esa línea y en aras de lo que conversaba Luzmila y Kelly, queríamos preguntarte si nos puedes también contar un poco de tu perspectiva de estos desafíos y también, por supuesto, las oportunidades que se visualizan. Sí, pues como mencionas, se tiene una estructura de gobernanza climática, no sé si muy robusta, pero sí por lo menos que contempla el abrir espacios de conversación
abrir espacios para que todos tengan una voz, pero aún así sigue siendo un reto porque hay una heterogeneidad estructural a nivel país en todas las instituciones. Entonces, por ejemplo, yo ahorita mencionaba los nodos regionales de cambio climático, digamos que es nuestro instrumento para acercar lo nacional a lo local y territorial. Sin embargo, estos nodos todavía tienen unas diferencias en capacidades entre los mismos nodos y unas deficiencias en cuanto, por ejemplo, al financiamiento, a los recursos. Entonces, ¿esto qué hace? Que los nodos no puedan, o sea, no tengan toda la misma oportunidad para participar de esos espacios que se abren porque no tienen recursos, porque los recursos no vienen, digamos, en general de un rubro del Estado, sino que los recursos son los que los miembros de los nodos pueden aportar. En algunos casos, como el país se divide en estos nodos, hay regiones donde los recursos son muy limitados. Las instituciones que hacen parte de estos nodos también tienen esos recursos limitados y tienen que priorizar en dónde van esos recursos. Entonces, pues estos nodos no tienen para mandar, por ejemplo, una persona a las mesas que se están haciendo, digamos, de manera centralizada, no sé, en la capital de la región, ni siquiera hay unos recursos para que puedan llegar las personas efectivamente allí. Y sí, pues aunque haya una institucionalidad, pues esa información, que es lo que se pretende con la gobernanza, no llega, digamos, donde tiene que llegar para la toma de decisiones. También la heterogeneidad en cuanto a las capacidades técnicas. Incluso dentro de las mismas instituciones de nivel nacional hay, digamos, equipos donde, digamos, la parte técnica no es tan fuerte. Y pues uno tiene en el imaginario como a nivel nacional todos, digamos que la parte técnica está totalmente cubierta. Y eso se evidencia pues que no es así. Que los que tienen que participar, que digamos que tendrían que ser los que llevan la memoria institucional a lo largo de estas mesas y estas instancias, tampoco se da porque hay mucha rotación. Entonces, eso ha sido como uno de los desafíos también, que si bien, por ejemplo, las instancias de alto nivel están involucrados los ministros o sus delegados, cuando ya se llega a la parte técnica de tanta rotación, esas decisiones y esos acuerdos a los que se llegaron se pierden. Entonces, eso también ha sido como uno de los desafíos importantes que se tiene que mirar, pues digamos, cómo solucionar, si es a través de asegurar que los que participen en las mesas sean los funcionarios, nosotros llamamos funcionarios de planta, y no esas, digamos, personas que están rotando, o hacer que los contratistas técnicos que conocen del tema, que conocen a las comunidades, a los sectores que realmente son relevantes, puedan tener una carrera en el Estado y pues digamos que se asegure que esa memoria no se pierda. Entonces, como parte de varios de los retos que hemos tenido, también la traducción, y esto se ha hablado, digamos, bastante en estos días, y es el uso del lenguaje claro, la traducción de todas estas estrategias dependiendo del actor al que le estemos hablando. Entonces, no es lo mismo cuando llegamos a hablar con la banca, no es lo mismo cuando llegamos a hablar de un proyecto con el sector privado, con la comunidad, y desde el Departamento Nacional de Planeación digamos que se estableció unos laboratorios de lenguaje claro que apoyan también a las instituciones para que puedan traducir esa información y esos mensajes que se quieren llegar a comunidad, pues para que sean efectivamente claros y se puedan apropiar de mejor manera. Gracias. Y ahora sí, Joana, me gustaría ir cerrando el panel contigo. Y hiciste mucho énfasis también en la evolución que ha tenido no solo el trabajo a nivel de la comunidad práctica, sino a nivel regional, la integración del sector privado, porque si recordamos hace 6 años las discusiones eran, bueno, identificamos buenas prácticas y eran como muy puntuales en algunos países, y ahora ya estamos mucho más centrados en cómo avanzar para aumentar la ambición climática y acelerar la acción por medio de esta articulación público-privado. Y sin embargo, seguimos viendo que hay grandes retos y hay una heterogeneidad, ¿no?, en los países y en los sectores. Quisiéramos entonces un par de perspectivas de tu parte, ¿no?, para cerrar también este panel. Dentro del desarrollo del taller de estos días, hemos visualizado la importancia que tiene la coordinación, ¿verdad? La coordinación
interinstitucional, intersectorial, la coordinación público-privada y cómo para ello es tan importante también el tener ese acceso al financiamiento, pero que ese acceso al financiamiento sea mediante necesidades y requerimientos o requisitos específicos. En ese sentido, dentro de la visión que tenemos de la articulación público-privada a través de la comunidad, es necesario también incorporar a todos los actores, ¿ah? Y cuando digo todos los actores es con esa visión de integración, tanto vertical como horizontal, porque ya los objetivos están trazados, la planificación ya está delimitada. Nos hace falta acción, y esa acción está dada más allá de diagnósticos, de guías, de formación de competencias. Necesitamos desarrollar de manera concreta algunas iniciativas que puedan ser pilotos de replicabilidad en la región y aprender con lecciones, pero también con desaciertos. De pronto se aprenden más de los errores y normalmente lo que uno difunde son aquellas lecciones beneficiosas. Y los errores también pueden ser oportunidades de crecimiento. Con ello quiero decir integración que vaya más allá de la acción y que pueda a su vez apalancar financiamiento climático de manera concreta, de tal forma de generar impacto en todos los actores. Digo, actores públicos, privados, sociedad civil, que inciden directamente en nuestra región y en el territorio, de tal forma de poder tener una visibilización como región, valorando nuestro gran capital natural, pero también humano, porque eso es lo que nos destaca como región. Y eso es lo que hay que tratar también de transferir. Y eso es lo que nos destaca como LetSlack, ¿no? Colegas, quisiera pedirles un fuerte abrazo y un fuerte aplauso, perdón. Un abrazo todos aquí. Un fuerte aplauso. Y ya las panelistas se abrazaron, entonces gracias. No, ha sido un gusto y muchísimas gracias por compartir con nosotros tan buenos elementos. Y quisiera entonces pasarle la palabra a Ana María para la discusión grupal. Muchísimas gracias a todas, súper inspiradoras y el lema que adoptamos de manera conjunta en LetSlack hace ya bastantes años es gente transformando el desarrollo, ¿verdad? Y ahí siempre en la comunidad de LetSlack hacemos ese énfasis en la necesidad de transformación, ¿verdad? Hablamos mucho de proyectos, de acciones, pero la verdad es que todo eso siempre lo hacemos con una visión de transformación de la forma en que hacemos las cosas, de transformación de procesos, de políticas, de modelos de negocio. Y el otro punto es la gente, ¿verdad? Porque aquí estamos representando instituciones y creo que ya se ha mencionado, pero las instituciones están hechas de gente que son las que van a hacer el cambio. Y yo estaba reflexionando, escuchándolas, porque bueno, yo tengo bastante tiempo de andar trabajando en cosas de energía, de ambiente, de cambio climático, y yo estoy segura que todas las personas que están aquí no solo por su trabajo, sino por una convicción también. Cuando piensan en lo que están haciendo, por supuesto que piensan que es para beneficiar a la niñez, a la juventud, a pueblos indígenas, a las comunidades, pero es eso lo que tenemos que cambiar, que lo vemos como beneficiarios, beneficiarias de lo que estamos haciendo. Y aquí lo que nos ha dicho Luzmila, Kelly, lo que nos ha comentado Franci y también Joana, es que debemos transformar incluso la manera en que vemos a estos diferentes actores y no verles como beneficiarias, beneficiarios
de lo que estamos haciendo, como los sujetos de nuestro trabajo, sino como esas líderes que hemos visto hoy, como personas que son agentes de cambio y esos campeones y campeonas que hemos estado hablando ahora. Entonces, que son la gente con la que tenemos que trabajar y no solo para la que tenemos que trabajar. Entonces, creo que eso, y gracias de nuevo a Natasha, que nos ha dado ese marco de pensar en toda la sociedad, ¿verdad? Que eso es algo que está plasmado en el Acuerdo de París. Entonces, quisiéramos ahora no irnos a mesas, porque estamos aquí en una gran mesa de discusión. Entonces, vamos a plantear algunas preguntas que teníamos para mesas. Y por favor, me ayudas. Y ahora sí, tal vez apagamos la luz para que se vean bien. Queríamos preguntarles primero si hay alguien cuando estaba escuchando la presentación, de manera muy breve, por favor, si nos puede compartir algunas experiencias, algunas otras casos de mecanismos de gobernanza interesantes que se están dando en sus países para incluir a diferentes actores en la acción, en la planificación, la implementación de la acción climática. Entonces, si hay alguien que tiene algún caso interesante que quiere comentar. De Hermosillo. Justamente de Hermosillo, México. Bueno, justo la asociación que vengo representando, que se llama Hermosillo Cómo Vamos, que es una ONG que fue conformada por la sociedad civil para hacer una métrica de los avances de la ciudad en todas sus dimensiones de prosperidad. Se hace esta métrica cada año y además se hace una agenda de propuestas de mejora en todos los aspectos, y una muy importante es justamente en cómo vamos en acción climática en la ciudad. Y esta asociación que está conformada por toda la sociedad civil, por expertos y por academia, es sumamente respetada por el gobierno. Entonces, sí tiene un impacto en las decisiones que se toman en el gobierno porque saben que se hace de manera desinteresada por el bien de la comunidad. Entonces, creo que es una experiencia, Hermosillo Cómo Vamos, que puede ser cualquier ciudad, Cali, Cómo Vamos, Colombia, etcétera. Entonces, Hermosillo Cómo Vamos mide cómo va en diferentes aspectos y acción climática es uno de ellos. Por allá, por favor, si me pueden apoyar con otro, si hay otro micrófono, por favor. Hola, yo les vengo a compartir un caso que tenemos en Chile de un grupo que se llama Grupo para la Acción del Financiamiento Climático Comunal y Regional, CAFICOR. Es un grupo que se crea al alero de unos talleres de participación buscando alternativas de cómo ir incorporando el financiamiento climático en las políticas públicas. Y este grupo, si bien tiene una Secretaría Técnica Nacional que se coordina entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Medio Ambiente, la idea de nosotros no es que nosotros a nivel central seamos los que tiremos líneas de trabajo, sino que desde las regiones y comunas se empoderen como de ese espacio. Y ya llevamos 3 años, hay 3 macrozonales en la zona centro, norte y sur de Chile, y en esos grupos están coordinados con los gobiernos regionales, con los municipios, con la Secretaría de Desarrollo Regional, y también están ONGs, hay privados también que están interesados como en cómo podemos conectar esta oferta y demanda de temas climáticos. Entonces, es bien interesante, ha funcionado bien, es una necesidad y esa necesidad hace que el grupo funcione casi solo y tiene una agenda de trabajo más o menos anual. Se reúnen, cada macrozona se reúne virtualmente 3 veces al año y hay un encuentro anual en cada macrozona y ahí estamos atentos como a canalizar oportunidades de financiamiento, ¿no? Guía, fuentes de financiamiento, conectar actores, conectar proyectos, desde nivel central también conectar como los objetivos de política climática y también hacer estos nexos que a veces se ven súper desdibujados y perdidos por la falta de información y difusión de temas de financiamiento.
Muchas gracias. Gracias, Sandra. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Rodrigo? Sí, muchas gracias. Rodrigo Jiménez, GIZ. Creo que más abordando la pregunta número 3 sobre barreras o sobre retos en la articulación, y aquí quisiera hacer un comentario con respecto a, creo que las dinámicas dentro de redes como esta, multiactor, son bastante valoradas por los miembros de la comunidad porque saben el poder de estar en una red como Let's Slack o como Hermosillo, ¿cómo vamos? Pero creo que sí hay un esfuerzo necesario por parte de estos esfuerzos, valga la redundancia, de comunicar cuál es el impacto real para poder bajar, digamos, estas oportunidades de financiamiento, ¿no? Creo que hay un mismatch entre la experiencia de ser parte de una comunidad multiactor, la cual es valiosísima, y las expectativas por fuera de la gente o de las instituciones, de los donantes que pudieran ser parte de ello, ¿no? Y creo que ahí hay la necesidad de comunicar más allá de mensajes clave, es la necesidad de comunicar de esos mensajes clave de reuniones como esta o de una comunidad de práctica, qué sigue y hacia dónde vamos como comunidad, como red, como esfuerzo multiactor, ¿no? Y eso creo que no solamente será comunicar hacia un cierto tipo de actor como donantes, pero también hacia un cierto tipo de actor que apalanque o que sea el trampolín para llegar al siguiente paso, ¿no? Entonces hay un comentario más sobre barreras, que no se queden mensajes clave, sino que vaya más allá de los mensajes clave, acciones concretas y que se le dé seguimiento, básicamente. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Yo creo que voy a tomar eso porque en la sesión siguiente vamos a hablar de Let's Slack y precisamente cómo podemos ir de lo que discutimos aquí a acciones. Y muy importante, lo quisiera tomar lo que dices para esos mecanismos de gobernanza, para todos esos espacios que tenemos, ¿para qué es esta articulación? ¿Para qué es esta coordinación? ¿Qué es lo que estamos logrando? Severa. Sí, gracias. Compartir un poco sobre un poquito de varias preguntas ahí. En el caso de República Dominicana, se están dando cosas interesantes en cuanto a participación, particularmente el sector privado, pero también sociedad civil, ahora en el proceso de elaboración de la LTS. De hecho, tenemos unos talleres hasta el que viene, varias series de talleres, y se puede decir que hay un buen proceso consultivo, tomando en cuenta recomendaciones para que la ambición esté ambiciosa, pero también realista y considerando las fortalezas y los retos de cada sector. Entonces, eso es muy bueno, pero tenemos una historia dominicana de desarrollar también muchos mecanismos de gobernanza y participación que muchas veces en papel son fantásticos, pero en la práctica tienen limitantes en cuanto a la operatividad. Eso es lo que mencionó Franci, me sonó mucho en cuanto al tema de quiénes participan en los espacios, si realmente esas personas tienen la capacidad de poder tomar decisiones, si o están llevando hacia adentro sus instituciones lo que están sacando de esos espacios. Entonces eso es un gran reto. Y en el caso de la LTS y de la NDC, el reto está también en el seguimiento. O sea que el proceso de gobernanza de participación no solo debe darse en la fase inicial y de preparación, pero en el seguimiento. Y eso es algo que estamos empujando y aprovechando el momento de esas fases ahora para ver cómo podemos asegurar que el proceso de monitoreo y seguimiento de esas herramientas realmente contempla de manera efectiva la participación de esos grupos. Yo creo que podemos aprender de mecanismos más lean o agile, porque muchas veces queremos hacer algo fantástico, perfecto, que tenga todo lo que, todo, pero al final podemos empezar con cosas más pequeñas, más móviles, flexibles, y yo creo que nos puede dar mejor resultado. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Daisy. Gracias, Ana María. Yo quería contarles también la experiencia que tiene Ecuador sobre temas participativos.
Fernando ya lo había mencionado el primer día y era respecto a los comités interinstitucional de cambio climático. Nosotros tenemos uno que es de alto nivel, donde participan las máximas autoridades de cada institución sectorial, pero estos son alimentados por el aporte técnico de grupos de trabajo que se realizan a nivel de financiamiento climático, a nivel de sector agricultura y de cada uno de los sectores que están priorizados en la Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador. Eso como en la parte participativa, y estos grupos de trabajo se activan cada vez que hay un instrumento que se está generando. Por ejemplo, si se trabaja la NDC, tanto para la implementación como para la actualización de la siguiente NDC, estos grupos se reúnen y luego dan toda la información hacia sus autoridades de alto nivel, y cuando las autoridades de alto nivel van a tomar una decisión, toman una decisión informada. Para la participación de la sociedad civil y del sector privado, lo que vemos como una oportunidad es siempre hacer espacios de participación masivos, ¿no? Lo publicamos en varias páginas web, en la cooperación, en muchos lados del instrumento que se está trabajando. Pero además ahora tenemos un proceso innovador que lo estamos realizando con ICAT, y esto es una estrategia, estamos proponiendo una estrategia de 5 años para el fortalecimiento de capacidades en la academia, con un instituto de educación superior. Y el propósito de esto es, una vez que esta estrategia entre en funcionamiento, porque el primer paso es hacer una capacitación a los docentes de una universidad. Para esto, el Ministerio de Ambiente ha realizado un convenio de coejecución, y lo que hace con esta institución de educación superior es primero formar a los docentes, y posteriormente estos docentes serán los que empezarán a promover todos los temas de transparencia climática, pero además no solo lo de transparencia climática, sino también con un enfoque de género, y esto será un input para lo que es el Registro Nacional de Cambio Climático. Entonces, esta es una experiencia muy importante. Para nosotros lo hacemos con ICAT y con CIVID en el marco de la transparencia, y quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que por allá había y también, bueno, terminemos con Ecuador y luego... Sí, solo para comentar un tema más, y incluso para reforzar lo que decía Luzmila. Efectivamente, en Ecuador el tema de la mesa REDS es un espacio bastante importante dentro de toda la conformación de diferentes actores. Este espacio empezó en el 2013, básicamente fue el lanzamiento de la primera mesa, con una participación de 10 organizaciones. Después fue en el 2016 con una participación de 20 organizaciones, luego pasó al 2020, perdón, con una participación de 40, y ahora se va a lanzar el cuarto periodo de la mesa red con una participación de alrededor de 50 organizaciones ya. A tal punto que el ministerio ha tenido que, de cierta forma, como ya definir algunos indicadores de cumplimiento de estas organizaciones, tanto de pueblos, nacionalidades indígenas, academias, sector privado, instituciones público-privadas, que cumplan con ciertos requisitos para ser parte de este proceso. Entonces, en esta mesa es muy importante porque una es un espacio de concertación para definir cuáles son las acciones que tiene que el país trabajar en temas de mesa red, en temas de acción red, del plan de acción red. Es un tema de liderazgo donde se expone, es un tema también un espacio para poder generar iniciativas, e incluso se está dando que ya se pueden generar financiamiento con proyectos enmarcados en la política Red Más Ecuador. Eso nada más. Muchas gracias. Buenos días, Sergio Rengifo de Colombia. Yo creo que aquí tienen que mirar que lo que hagamos no es un modelo, no es producir en serie, sino hay que adaptar, digamos, al territorio, la realidad de cada país, y más en países como los nuestros, donde la pobreza y las desigualdades son distintas. El otro objetivo, yo creo que es importante ampliar la ambición. No solamente es cambio climático, sino yo no pongo una estrategia de cambio climático si la gente se está muriendo de hambre. O sea, ¿cómo fortalecemos, generamos esas oportunidades? Y para producir, pues tenemos que adaptarnos y mitigar los riesgos del cambio climático. Otro tema fundamental es la articulación de los actores cuando llegamos a un territorio. A veces llegamos a pelearnos las comunidades porque todos los actores quieren el ego institucional para que el logo les aparezca. Es como realmente fortalecemos, identificamos un objetivo común, que es reducir la pobreza o mejorar la calidad de esas comunidades, y que cada actor haga lo que le corresponde. Nosotros generamos en Colombia un espacio que llamamos el Comité Nacional de Negocios Inclusivos, era un tema para reducir pobreza,
nos dimos cuenta que no solamente si reducimos la pobreza y no adaptamos al cambio climático, de nada sirve que la gente tenga quien le compre si no puede producir lo que le van a comprar. Entonces yo creo que es importante esa articulación de actores y ampliar la visión en lo económico, lo social y lo ambiental a través de un buen gobierno corporativo y esa co-creación en el territorio. Más o menos esos eran los comentarios. Muchísimas gracias, Sebastián. No, yo solamente quería hacer una acotación respecto de, se habló un montón de los beneficios que tiene la incorporación y aseguramiento de la participación de actores no estatales en los mecanismos de governance, ¿no? Los beneficios son múltiples. Pero hay un beneficio que quiero destacar, que es casi como una especie de efecto colateral, porque no está escrito en ningún lado, que es la participación de actores no estatales en los mecanismos de governance reales y serios y que estén establecidos a través de normativas, aseguran la continuidad de las políticas públicas a pesar de los cambios de gobierno. En la Argentina hay por ley un gabinete climático conformado por una docena, creo, de ministerios. Acá hay gente de la Subsecretaría de Ambiente que lo puede conocer muchísimo mejor que yo. Pero por presión precisamente de sociedad civil y del sector privado se creó en su momento además un consejo asesor externo donde se institucionaliza esta participación multi-stakeholder. Fíjese que cuando, y no voy a hacer ninguna adjetivación, pero cuando en la misma semana donde el presidente de la Argentina da su singular discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, esa misma semana ese gabinete hace su primera reunión ministerial. ¿Por qué? Porque por varios motivos, pero una de las causas fue que varios miembros de ese Consejo Asesor Externo, incluyendo el sector privado, solicitaron formal e informalmente la activación inmediata del gabinete climático. Entonces esto asegura un anclaje de una agenda que a veces la política, incluso hoy que tenemos cambios políticos contrastantes, aseguran esa continuidad. Esto para nuestra región creo que es muy importante como lección aprendida. Gracias. Excelente, muchas gracias, Sebastián. Y creo que sí, parece más rotación en los gobiernos que en esas instituciones de la sociedad civil y esa es una manera de mantener la continuidad. Adelante. ¿Tú querías decir algo? ¿No? Mauricio, es que como lo vi agarrando el micrófono y ya le estaba poniendo a hablar. Muchas gracias. Tal vez yo quisiera aprovechar lo que decía Sebastián, porque es claro que hay muchos mecanismos que se han venido generando en los distintos países de la región. Y como yo mencionaba ayer en una de las presentaciones, hay algunos que están anclados en un decreto, que tal vez tienen un poco más de flexibilidad, pero como hemos visto en algunos países, cuando hay un cambio de administración, el decreto se deja ahí un poco engavetado y no se utiliza. Y la ventaja que tiene anclarlo en la legislación marco nacional a nivel legislativo es que la sociedad civil y otros actores pueden activar esos mecanismos que son mandados por ley. Sin embargo, también hay que tener el cuidado de no amarrar esos mecanismos para que sean una camisa de fuerza y realmente, como vemos y como también puede suceder, que haya el mejor aparato de gobernanza, pero realmente en la práctica no se puede activar porque es demasiado complejo. Entonces yo creo que hay mucho que aprender de la legislación y los decretos que se han generado y cómo buscar ese balance. Y tal vez un último mensaje que yo quería dar es que participación no quiere decir influencia. Muchas veces distintos actores de pueblos indígenas, grupos de activismo son llamados a la mesa, pero no quiere decir que su voz sea tomada en cuenta. Y eso es algo que también debe considerarse con cuidado. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere compartir. Y aquí, muy importante, quisiera preguntarles el último punto. ¿Qué acciones debemos, verdad? Siempre hablamos mucho en esto, obviamente compartimos qué es lo que está pasando, hablamos de los obstáculos, de las barreras, pero ¿qué acciones? Bueno, ya una salió ahí, hay que institucionalizar para poder tener continuidad, ¿verdad? Pero ¿qué acciones son las que podemos tomar? Y aquí especialmente también como comunidad Let's LAC, para poder abordar estas barreras. Gracias. Bueno, un poco para contarles desde el IICA lo que hacemos. Bueno, ya digamos que nosotros sí tenemos un trabajo específicamente al nivel sectorial con agricultura,
lo que eso pone en algunos casos pues, desafíos importantes, no solo en el tema de conocimiento, por ejemplo, de temas de cambio climático específicamente, sino encontrar la relación también de cómo se incorporan de manera efectiva estos conocimientos, instrumentos, entre otras cosas. Entonces, nosotros lo que hacemos es básicamente temas de capacitación, fortalecimiento de capacidades con el fin de que se puedan conversar, por decirlo así, 3 niveles de acción. Uno, el nivel político, entonces promoviendo, por ejemplo, que ministros de Agricultura puedan participar en las COPs. Otro espacio es el nivel intermedio a nivel nacional. Entonces, ¿cómo por ejemplo, las instituciones ya nacionales pueden incorporar instrumentos que vengan no solo de la convención, sino también de experiencias exitosas de otros países? Y también que esto se pueda, que haya interlocución a nivel de campo. Entonces, ya lo que son proyectos específicos, como eso que está en las NSS, en las estrategias a largo plazo, se baja a nivel de campo, que al final son los que van a mostrar resultados y datos para poder hacer el seguimiento de lo que se está haciendo en el país o en los países. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si no, quisiera agradecerles y quisiera rescatar algunos puntos que se han mencionado en esta discusión. Por supuesto, ya está aquí Fernando, que va a hacer las conclusiones y cierre, pero no quisiera terminar esta discusión sin enfatizar la necesidad de no pensar solamente en el tema climático, ¿verdad? Sino en esa transformación del desarrollo y en la necesidad de cambiar la forma en cómo hacemos las cosas, incluir a toda la sociedad, crear mecanismos que sean de verdad no solo de información, sino de participación en la formulación, en el diseño de esas políticas de las que hemos estado hablando aquí, ¿verdad? Y pues solo un llamado también a transformarnos nosotros como personas, como profesionales, a esa visión de trabajar con la gente y no solo para la gente, ¿verdad? Sino ambas cosas. Así que ahora le quiero pasar la palabra a Fernando, ya no lo voy a presentar y a leer todo su párrafo biográfico, que creo que pues ya lo conocemos muy bien y y cómo se llama, y nos ha acompañado en muchos momentos de este taller para unas conclusiones de este segmento. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Ana María. Y miren, me alegra mucho ver que estamos todos aquí todavía. Me sorprende porque no, de verdad, último día del taller somos 3. El que habla y los 2 que escuchan y el del audio y ya, nada más. En cambio aquí me parece que la discusión ha estado tan buena, tan interesante y esto básicamente se ha manejado como una comunidad que me alegra mucho ver que estemos todos aquí. Antes de dar un poco las conclusiones, a mí me gustaría compartir un ejemplo adicional acerca de estos temas de participación, porque creo que no siempre la participación de diferentes actores tiene que ser impulsada o gobernada por el Estado, por el gobierno, sino que también necesita de un impulso propio de las mismas organizaciones o de los mismos grupos que buscan esa inclusión. Y aquí aprovecho que está Melanie de Panamá. Hay un ejemplo muy interesante en Panamá que es la Academia de Jóvenes Líderes, que fue impulsada obviamente por el gobierno, pero que ha servido para escalar y para hacer otras prácticas a nivel ya más regional. Hemos tenido ejemplos de grupos de jóvenes que se autoorganizan, ellos mismos organizan todo lo que son las RCOIs a nivel regional, ellos mismos buscan asistencia de diferentes agencias para formarse
para tener el conocimiento necesario para que no solamente los vean como activistas, sino que los vean como jóvenes que tienen conocimiento de causa y que pueden aportar a la discusión. Entonces, ahí un poco tomando en cuenta lo que mencionaba Mauricio, no siempre el hecho de que estén sentados en la mesa significa que vayan ya a considerar su opinión. La opinión tiene que ser informada para que sea considerada. Entonces, eso es muy importante también. Y tengo unos puntos aquí que he rescatado de la discusión y creo que uno es, de lo que escuché, es fundamental tener un tipo de comité interinstitucional a nivel nacional que busque la articulación entre diferentes ministerios. Es fundamental que todos lleguemos a ese punto. Sé que para algunos eso ya es algo que está dado por hecho, pero hay otros países que no lo tienen todavía. Entonces la invitación es a replicar esa buena práctica, a tener un comité interinstitucional o como lo quieran, o como el Consejo Nacional de Cambio Climático, que es en Argentina, que es básicamente una figura similar que conversa con todos los ministerios, con todos los sectores. Pero otra excelente práctica que hemos podido escuchar y ver a lo largo de este taller también son espacios locales de coordinación. Me gusta mucho el sistema de gobernanza que tiene Colombia y creo que es una práctica que puede ser replicada. Estos que puedan ser gobernados desde una perspectiva de gobierno, pero también otros espacios que no necesariamente estén impulsados por el gobierno, que también se conformen a nivel local. Independientemente de ello, ambas instancias deberían articular y coordinar con este comité nacional, comité interinstitucional, que informen, que conversen con este comité interinstitucional a nivel nacional. Este es un punto muy interesante que lo escuché un par de veces y creo que vale la pena resaltarlo, es que los espacios de coordinación más subnacional o local idealmente deben ser creados para satisfacer las necesidades de los beneficiarios. O sea, no nos olvidemos esto de que estos espacios es para ver cómo no solamente los incluimos, sino cómo podemos transferir los beneficios que se reciban de la articulación y de la acción climática. Estos espacios locales pueden actuar como catalizadores de nuevas iniciativas que aporten a la acción climática. Esto lo vimos con las comunidades de práctica, ejemplos muy interesantísimos a nivel local, a nivel nacional, pero asimismo hay otros espacios, como nos mencionaban los colegas de Ecuador, que han ido creciendo en el tiempo y que efectivamente se han convertido en espacios que realmente catalizan y ya incluso movilizan financiamiento. Entonces, es importante poder replicar estas buenas prácticas. Pero también hay muchos retos, que es la rotación del personal, que es un reto muy real, y ahí concordamos, creo que la mayoría con Sebastián, de que la inclusión de la sociedad civil, el sector privado y otros actores de la sociedad no estatales pueden actuar como vigilantes, pueden actuar como catalizadores para mantener la continuidad de la acción climática independientemente de la rotación y los cambios de gobierno. Entonces, muy importante tener eso en mente. Financiamiento dedicado para la participación de sectores vulnerables es fundamental. Difícil, pero creo que ahí los gobiernos y quienes estamos aquí representando a los gobiernos debemos buscar la forma de tener un financiamiento dedicado para que esa participación sea efectiva. Y finalmente, la existencia de estos espacios que dan voz pero no voto. Estos espacios no sirven. Estos espacios son básicamente, como le decimos en mi país, un saludo a la bandera. Tienen que ser espacios que realmente sean participativos, que te permitan tener voz, pero te permitan también tener voto sobre las decisiones que se están tomando a nivel nacional. Son los puntos que he podido rescatar de la discusión de hoy, pero seguramente tenemos muchísimos puntos más para discutir y creo que podemos continuar el taller si quieren y seguimos sacando puntos para discutir, pero creo que ya nos llegó el tiempo de despedirnos. Le devuelvo el micrófono a Ana María y muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Fernando, y voy a aprovechar el micrófono y aquí el escenario para hacerles una invitación. Como Joana contaba, en Let's LAC tenemos desde el año 2018 una comunidad de práctica que está enfocada en la articulación público-privada para la acción climática. Esta es una comunidad cerrada en la cual hacemos procesos de selección de participantes
y ahí participan entidades de gobierno, organizaciones del sector privado que trabajan en acción climática y que por lo tanto necesitan las entidades de gobierno incorporar al sector privado en los procesos, las entidades de sector privado alinearse con esos objetivos nacionales, y también participan instituciones técnicas y académicas que promueven esa articulación. Entonces, estamos por empezar un nuevo ciclo de trabajo de 2 años, gracias al apoyo de GIZ Euroclima, y estamos en este momento recibiendo expresiones de interés para participar en la comunidad de práctica. Entonces, les vamos a mandar en el chat, o allá está Rocío también, que tiene un código QR donde ustedes, si lo escanean, pueden ir a la página web de la convocatoria de la comunidad de práctica, y quienes estén interesadas en participar, pues pueden ahí darnos sus datos para tomarles en cuenta cuando inicie el proceso de selección de miembros. Así que, aparte de ese, como dicen, comercial o anuncio parroquial, como dice Alexis, le devuelvo el micrófono y les agradezco mucho la participación en esta sesión. Muchas gracias, Ana María. Como siempre, maravillosa tu moderación. Ya hemos finalizado esta quinta plenaria y ahora, luego del receso, tenemos esta plenaria de síntesis, que creo que va a estar bien, bien interesante. Tenemos aún cosas que hacer. Ahí esos paneles que ven ahí no están por gusto. Vamos a trabajar en este último momento, pero creo que va a servir mucho para ir afinando, priorizando, definiendo roles de lo que va a ser el camino hacia la COP30, cada vez más cerca, ¿no? Entonces, son exactamente casi 10:30, hemos cumplido así, pero exacto el trabajo. Y entonces vamos a pasar aquí al costado, a la mano izquierda, tenemos el coffee break, y a las 11 en punto empezamos nuevamente con la última parte del taller. ¿Sí? Nos vemos entonces, para la transmisión, sí, muchas gracias a cada uno de quienes están conectados desde el día lunes con nosotros. Los esperamos seguramente pronto, y pueden encontrar toda la información también en la página web del Slack. Gracias.